Hoy te hablaré de Marcel Petiot, o mejor conocido como el Dr. Satan. El 11 de marzo de 1944, los vecinos de la vivienda, situada en el número 21 de la calle Le Sueur, en París, llamaron a la policía, debido al repugnante olor que emanaba de la chimenea, acompañado de una negra y espesa humadera. Cuando la policía llegó, llamaron a la casa pero no respondió nadie. Ante el peligro de que adentro estuviese corriendo un incendio, hablaron a los bomberos, quienes no dudaron en entrar. Lo que encontraron en el interior fue peor que un incendio. Cuando accedieron, recorrieron la vivienda hasta llegar al sótano. Encontraron lo que parecía ser una sala de tortura y un horno de cremación, y junto a una enorme caldera había una gran cantidad de carbón, con partes de cuerpos desmembrados, una mesa en la que había un cuerpo diseccionado, herramientas de carnicero y una celda con grilletes. La policía y los bomberos no podían salir del shock, y después de una breve investigación, descubrieron que ese lugar era la vivienda y la consulta del médico Marcel Petiot. Marcel André Henri Félix Petiot nació el 17 de enero de 1897 en la pequeña ciudad francesa de Auxerre, región de Borgoña. Hijo de un funcionario de correos y sobrino de un profesor de filosofía, el pequeño Marcel muy pronto dio muestras de su naturaleza sádica y morbosa. Se entretenía disparándole a perros, metiendo gatos en casos de agua hirviendo, o arrancando los ojos de los pájaros, para a continuación sentarse a ver su errático volar. Brillante alumno y aprendiz de pirómano, coleccionista de pornografía con tan solo 8 años. Estas son algunas de las historias escabrosas que se cuentan sobre la infancia de Petiot. En 1912 muere su madre, y poco después su padre es trasladado a un nuevo puesto de trabajo a 20 kilómetros de su casa. Marcel quedaría al cuidado de sus tíos, pero esta situación, lejos de calmarlo, agravaría sus tendencias violentas. Es expulsado de la escuela en 2 ocasiones, acusado del robo de un buzón y de declararlo culpable en atentados contra bienes públicos. En 1914, tras varios reconocimientos psiquiátricos, es diagnosticado como mentalmente enfermo, lo que lo absolvería de sus primeros delitos. Ya en 1916, y en plena guerra, Marcel se alista en el ejército francés. Poco tiempo después, sería herido en servicio por una granada que le provocaría una herida en el pie, aunque poco tiempo después sería detenido por el robo de mantas y morfinas del hospital donde era tratado, tras lo que lo recluyen en prisión militar. Luego sería transferido a un psiquiátrico. En 1918 es devuelto al frente, pero fue expulsado de nuevo tras herirse a sí mismo, además de recibir una pensión por discapacidad, y al ser veterano de guerra, le permitiría acogerse al programa de estudios acelerados para veteranos, y en 8 meses acabaría sus estudios teóricos de medicina. Tras 2 años de prácticas en el pabellón psiquiátrico, el 15 de diciembre de 1921, y con apenas 24 años, Marcel Petiot es nombrado médico por la Universidad de París. En 1922, Petiot abre su primera consulta en la población de Villeneuve, donde, muy pronto, obtiene gran popularidad por su estilo desenfadado y a la vacunación gratuita que ofrecía a la gente más desfavorecida. Sin embargo, no dejaría de robar todo el material médico al que tuviera acceso. A la par, comienza una carrera con el tráfico de drogas y en la práctica de abortos ilegales. Petiot no dudaba en sacar provecho de cualquier situación que se le ponía enfrente. Incluso integró a sus pacientes en los planes de asistencia médica del Estado, para así poderles cobrar doblemente. Por un lado, le cobraba al enfermo y por otro lado le cobraba al Estado francés. Por esta época, Petiot se seguía metiendo en problemas de cualquier tipo, y en 1926 contrae matrimonio con Georgette Lablas,
hija de un próspero comerciante, y abriendo así la oportunidad de poder darle inicio a su carrera política. Petiot llegó a ser alcalde de Villeneuve, pero fue suspendido tras varios desfalcos de dinero público y numerosos robos. En 1933, tras repetidos problemas con la justicia, Marcel se instala en París. Aquí pasaría varios años de éxito laboral y de delitos de diversa índole, de ingresos en prisiones y en centros psiquiátricos. En 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial. Será aquí cuando Petiot dejaría al descubierto sus verdaderas intenciones. En 1941, Petiot compra una vivienda en la Rue de Lesueur, en el centro de un París sometido a la ocupación de un ejército nazi. Petiot convierte la casa en una clínica privada que le serviría para la atención de pacientes como para el tráfico de drogas. Se daría la tarea de construir un muro en el patio de la casa, lo que le permite actuar sin levantar ninguna sospecha para los vecinos. Repara el pozo del sótano y manda a instalar una inquietante caldera dentro de un pequeño cuarto. Esta caldera estaba equipada con una pequeña mirilla. Ahora todo estaba preparado. En la ciudad se empezó a correr el rumor de que un médico, con el nombre del Dr. Eugene, estaba ayudando a judíos por una cantidad de 25,000 francos por persona. Tenían la oportunidad de escapar del país hacia Argentina. Las personas que se acercaban a recibir y a pagar por esa ayuda desaparecían. Pero la gente se lo atribuía a que el médico los había ayudado a emigrar. Entonces, más personas empezaron a pedirle ayuda al médico para poder salir de Francia, sin saber que se enfrentaban con otra amenaza. El Dr. Eugene, en realidad, era Petiot, quien fingía estar ayudando a las personas a escapar, y cuando las familias llevaban el dinero y sus pertenencias, les decía que debía aplicarles una vacuna contra enfermedades comunes en países latinos. En realidad, se trataba de cianuro. Luego de vacunarlos, los dejaba en una habitación cerrada, se iba al cuarto siguiente y por la mirilla que había mandado a instalar, observaba a sus víctimas morir por el efecto del cianuro. Comenzaría entonces la época dorada para Petiot. Rápidamente, su red de fugas se convierte en un éxito. Cada vez más son los perseguidos que deciden ponerse en sus manos para poder escapar de París. Incluso, en una inteligente y truculenta estrategia mercantil, se atrevió a lanzar ofertas especiales para grupos. Su economía crecía exponencialmente, al igual que su fama, que claro, él mismo promovía. Su popularidad fue tanta que la Gestapo empezó a sospechar de las actividades de Petiot y le atribuían trabajos a favor de la resistencia francesa y se propusieron capturarlo. Para ello, obligan al prisionero Iván Dreyfus a infiltrarse haciéndose pasar como un cliente más, pero después de contactar al Petiot, Dreyfus no volvería a dar señales de vida. Y finalmente, la Gestapo arrestaría a 3 socios de Petiot que, tras una larga tortura, acabaron confesando quién se esconde tras el seudónimo de Dr. Eugene. Petiot fue detenido y torturado durante 8 meses en la prisión de Fresnes, pero los oficiales de la Gestapo fueron incapaces de hacerlo confesar y delatar a otros miembros de la Resistance, puesto que carecía realmente de cualquier vínculo con ellos. Liberado por falta de pruebas, decide borrar toda evidencia de sus víctimas. Y es así como el 11 de marzo de 1944, tras varios días respirando un denso y maloliento humo, los vecinos de la Rue de Lesueur, alarmados, llamarían a los bomberos. Una vez ahí, se les informan de extrañas visitas nocturnas, camiones que entran vacíos en el gabinete del Dr. Petiot y salen repletos de maletas. Cuando los bomberos logran entrar en la casa, se encuentran un panorama horrible. Decenas de cuerpos, devorados por las llamas, miembros humanos, piel, vísceras y hasta ojos conservados en formol.
Minutos después de que la policía arribara al lugar, Petiot llega a su casa y afirma con orgullo que se tratan de cuerpos de nazis y de colaboradores asesinados por la resistencia y confinados a su custodia. Gracias a su fina habilidad para mentir, los agentes le creen y lo dejan libre. Ahora con Petiot en paradero desconocido, la investigación sobre el sótano de Petiot, dirigida por el experimentado comisario George Victor Massue, continúa. El sótano de la clínica esconde al menos 27 muertos. También se encuentran 72 maletas y 655 kilos de objetos de diversa índole. Entre estos objetos se encontraría la pijama de un niño de origen judío, René Neller, y este sería apenas el primer indicio de que las víctimas no son precisamente soldados alemanes. Mientras tanto, Petiot se mantiene escondido gracias al apoyo de unos pocos amigos que aún lo creen inocente. Se deja crecer la barba y adopta el sobrenombre de Capitán Valery y se alista en las tropas francesas. Poco tiempo después, y con la policía segura ya de la verdadera condición asesina de Petiot, publica un artículo en el diario La Resistance, titulado Marcel Petiot, soldado de la Reich. La megalomanía de Petiot lo lleva a responder al periódico con una carta manuscrita, negando la acusación. De este modo, la policía deduce que muy probablemente aún se encuentra en París, y por fin, el 31 de octubre de 1944, es detenido en una estación de metro de la capital francesa. Entre sus posesiones se hallaría una pistola, 31.700 francos y 50 documentos de identidad. El juicio comenzó el 18 de marzo de 1946. Petiot fue acusado formalmente de haber matado a 27 personas, a lo que respondió con énfasis: ¿cómo que a 27? ¿Querrá usted decir 63? Y a pesar de ello, continúa defendiendo su inocencia, argumentando que es el líder de una red de resistencia llamada Floyd Tox, encargada de acabar con los traidores de la patria francesa. Pero nadie conoce esa red, ningún resistente le identifica como miembro, y el juicio es un disparate. Petiot terminó por reconocer 19 asesinatos, pero afirmando en todo momento actuar en nombre de Francia. Tras 3 semanas de juicio, es declarado culpable de 24 de los 27 crímenes y condenado a morir en la guillotina. El 25 de mayo de 1946, Marcel Petiot es conducido a la guillotina. Según los testimonios, llegó con total tranquilidad. Se negó a recibir consuelo espiritual y cuando le preguntaron que si tenía algo para declarar antes de morir, respondió: soy un viajero que se lleva su equipaje. Petiot murió con el mismo cinismo e ironía con el que había vivido. Justo antes de que la cuchilla descendiera, alzó su cabeza y se dirigió a los testigos. Caballeros, les sugiero que no miren. No va a ser algo bonito. Segundos después, la hoja afilada de la guillotina cayó sobre su cuello. Hay quienes afirman que la cara de Petiot esbozó una última y eterna sonrisa mientras su cabeza rebotaba en el canasto. Esto es Misterios y Leyendas. Y si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte a mi canal, darle a la campanita y compartir. Eso me ayudaría muchísimo. Y recuerda, ten cuidado con quién hablas, con quién caminas y en quién confías. Buenas noches.